Si vais al cine a verla, llevaos Kleenex. Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Hamnet, una de las películas con más nominaciones a los Oscars de este año, que yo tenía muchas ganas de ver y ahora acaba de estrenarse en España. Tengo que deciros que me ha gustado mucho, me ha emocionado, ahora os explicaré con más detalle, y a falta de ver alguna película más como Marty Supreme, tengo que decir que creo que es mi favorita de las nominadas junto a Una batalla tras otra, aunque en lo emocional esta en concreto le gana por goleada. Yo el año pasado me leí el libro porque sabía que se iba a estrenar la película y porque hacía tiempo que estaba oyendo hablar de él, mucha gente me lo había recomendado y a mí el libro la verdad es que también me encantó. Creo que Spielberg ha sido muy inteligente comprando los derechos de este libro porque claramente ahí había una buena película y ahí ahora se ha demostrado, y también encargándole el trabajo de dirección a Chloe Zhao porque claramente era la directora perfecta para un material como este. Para los que no conozcan el argumento, la historia parte de unos hechos reales que conocemos que fueron así, que es que William Shakespeare tuvo un hijo que se llamaba Hamnet, que murió a los 11 años y posteriormente justo después él escribió y estrenó la obra Hamlet, que es en realidad el mismo nombre. A partir de ahí la autora ha fantaseado un poco con cuál era la relación entre esta obra de teatro y ese suceso trágico y cómo se vivió el duelo dentro de esa familia. La combinación entre hechos reales y ficción creo que convienen muy bien en esta historia, como ya sucedía de una manera completamente diferente en Shakespeare in Love. Aquí el ejercicio es similar en el sentido de que se construye a partir de una hipótesis de por qué William Shakespeare escribió esta obra en este momento y de esta manera, aunque aquí se lleva hasta algo mucho más dramático, y a pesar de que tenga tantos elementos de ficción, la historia resulta muy verosímil, muy bella y sobre todo acaba siendo una obra universal sobre el duelo. Creo que Chloe Zhao es la directora perfecta porque sabe trabajar muy bien con material sensible, como ya vimos en The Rider sobre todo. Y es que cuando tienes que plasmar en pantalla tanto dolor emocional o algo tan trágico, es muy difícil encontrar el punto exacto que emociona al espectador, pero que no produzca rechazo o que sea poco creíble. En este sentido, las interpretaciones son clave porque el dolor de un actor en pantalla tiene que ser creíble, porque si no es creíble se cae todo. Y si Hamnet es un triunfo en algún sentido, desde luego, insisto, es en lo emocional. Y aquí el punto clave, la columna de la película para mí es Jessie Buckley, que espero que gane el Oscar a Mejor Actriz de esta película, y también un Paul Mescal que está muy solvente. Ha habido un poco de polémica porque a él no se le ha nominado como actor secundario. Yo creo que sí que se lo merecía, pero bueno, pero es verdad que es interesante que también pasaba en el libro, incluso más acentuado, que Shakespeare en esta historia es un personaje secundario. Es interesante ver cómo lo que estaba pasando esta familia sucedía mientras Shakespeare estaba en Londres trabajando en el teatro, con lo cual la ausencia de Shakespeare y no tanto cómo vivió Shakespeare esto es el corazón de esta historia. Y además es una historia que tiene un cierto elemento sobrenatural, esotérico o fantasmagórico que encaja muy bien con la época, y eso lo conecta muy bien con Shakespeare, y me parece que eso es algo bello que ya venía de la novela, pero que hay que tener también cuidado con eso porque al final estamos contando un drama, no una historia de fantasía. Así que eso tiene que sumar en el viaje emocional que recorremos y no llevarnos a otro lado. Y creo que ahí Chloe Zhao también tiene un buen pulso, en parte porque ella yo creo que también es un poco esotérica, si no hay que ver un poco los discursos que hace cuando ha ganado algún premio. A mí la película me ha convencido de forma contundente, es preciosa, es poética y sí que es verdad que es muy triste, es durísima. Habrá personas a lo mejor que les da un poco de palo acercarse a una historia como esta, pero yo creo que cualquier persona con sentimientos y un poco de empatía se tiene que poner a los pies de lo que nos cuenta esta historia. Si te gusta el teatro, William Shakespeare o en concreto la obra de Hamlet, pues te va a gustar la película incluso más porque vas a ver muchos guiños y muchas referencias, aunque si realmente no tienes muchos conocimientos sobre ella, que más o menos todo el mundo sabe que es Hamlet, aunque sea en términos generales, y evidentemente todo el mundo sabe que William Shakespeare era un dramaturgo inglés, con eso tienes suficiente porque al final insisto en que es una historia universal que se puede seguir
perfectamente y no hace falta ser un licenciado en filología inglesa. Lo que sí que creo es que el juego de espejos entre Hamlet y lo que está sucediendo en la vida real son muy bellos, salvo un punto que no está en el libro, en que la película decide dar un paso más allá, quizás como para hacerlo más evidente al público o generar un momento épico, digámoslo así. Y creo que se pasan un poco de la raya, quizás buscando un momento de lucimiento para Paul Mescal, que en realidad es un personaje bastante secundario. No creo que ni que arruine la película, ni que sea un momento bochornoso, ni nada, pero sí que creo que están buscando algo mucho más elevado o impactante a nivel emocional que realmente no se consigue ni a nivel interpretativo ni en ningún aspecto. Se ve demasiado metido con calzador para mi gusto en una película en la que todo fluye bastante bien, así que yo esa parte sinceramente lo hubiera cortado. Por lo demás me parece redonda, el final es hermosísimo, un momento increíble, que siendo bastante ficción creo que te hace sentir como espectador que estás formando parte de un pequeño momento de la historia. Y quizás sea una película no muy representativa de los tiempos actuales, porque al final no encaja con ninguna agenda, ni tampoco es demasiado política, ni encaja con este estilo tan cínico de hacer cine que tenemos más hoy en día, porque con tanta crítica desde las redes sociales el cine tiende a ponerse un poco más estupendo y distante y evita lo emocional, pero yo creo que aquí esta película, después de tanto tiempo, nos ofrezca un relato tan bien contado que nos haga llorar un poco. Le voy a dar un 9 a esta película, invitándoos que le deis una oportunidad, que vayáis a verla y que vayáis a verla en el cine, porque es una película que emocionalmente es muy inmersiva. En el comedor de tu casa quizá te vas a distraer demasiado y yo creo que la clave aquí no es que sucedan un montón de cosas, sino que conectes desde el corazón con lo que está pasando cada uno de estos personajes en pantalla. Desde los adultos hasta los niños, que por cierto no lo he dicho, pero hay un casting infantil increíble, que gracias a ellos también se consigue que te emociones mucho más, porque es cuando te enamoras de los personajes que te duele mucho más todo lo que les pasa.